dice así: luego algunos de los saduceos que decían que no hay resurrección se acercaron a Jesús y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escrituras que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo y el tercero se casaron con ella, y así sucesivamente murieron los 7 sin dejar hijos. Por último, murió también la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer? Ya que los 7 estuvieron casados con ella. La gente de este mundo se casa y se da en casamiento, les contestó Jesús. Pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección, esos no se casarán, ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles. Son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección. Pero que los muertos resucitan lo dio a entender Moisés mismo en el pasaje sobre la zarza, pues llama al Señor el Hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para Él todos ellos viven. Algunos de los maestros de la ley le respondieron: bien dicho, maestro, y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Amén. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Versículo 38. El año pasado o el anterior, para el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida, elegí saltarme el leccionario, ¿no? La lectura que propone el leccionario. Pero para este año no, porque hay elementos interesantes en el pasaje. En este pasaje, que es tan conocido, vemos a los saduceos, que no creían en la resurrección, otros años lo hemos explicado más a fondo, y quieren poner a Jesús en un aprieto tratando de ridiculizar la fe en la resurrección mediante una especie de acertijo sin salida. Seguramente en tu vida te habrás encontrado situaciones así cuando compartes la fe, ¿no? De gente que te quieren ridiculizar de alguna forma, ¿no? Yo me acuerdo del instituto, de cuando compartía la fe y hablaba que creía que Dios era el que había creado todo, porque las cosas no salen de la nada o algo así. Decía, bueno, pero si tú metes una patata en agua, sale, brota, ¿no? Es como el argumento ridículo para meter la gracia ¿no? y cortar la conversación, ¿no? O dejarte ahí como medio ridículo, ¿no? Las patatas están programadas para eso, ¿no? Se puede tirar de hilo, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, el acertijo que le pone a Jesús es, como hemos leído, que si una mujer tuvo 7 maridos, ¿de quién será entonces esposa esta mujer cuando llegue la resurrección? Bueno, para empezar es un planteamiento cortito en cuanto al razonamiento, ¿no? Y bastante androcéntrico, porque en aquel tiempo, como vemos en los mandamientos, la mujer era considerada una pertenencia del varón. Primeramente era propiedad del padre y luego ya propiedad del marido. Pero si tiene 7, ¿no? Es lo que quieren decir ellos, ¿no? Recordamos Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ni cosa alguna. Es decir, la mujer está contada entre el buey y las cosas, las casas, de las pertenencias de tu prójimo, del varón. Pero, aparte, no es una pregunta sincera la de los saduceos, sino, como digo, es una burla que le hacen a Jesús. Pero la burla viene cargada de ideas propias de aquella sociedad, ideas que ni siquiera ya son discutibles en la nuestra, ¿eh? Este planteamiento a nosotros no dice, nos parece una chorrada, ¿no? Sin embargo, hay una cosa de la que no escapamos nosotros. Y es que todavía pensamos muchas veces, creyentes y los no creyentes también,
que la resurrección y las ideas de cielo nuevo y tierra nueva son ideas o son conceptos que se pueden encerrar en las categorías de nuestro mundo presente, lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, y esto creo que lo he comentado algunos años, cuando pensamos en vivir por la eternidad, ¿no?, en la presencia de Dios por la eternidad, uno puede pensar, por la eternidad, no vea, ¿no?, qué hartura, ¿no? Qué cansado eso de vivir por la eternidad. ¿No podría ser un poquito más cortito? ¿Por qué? ¿Por qué nos vienen esas ideas? Bueno, pues porque estamos midiendo la eternidad o pensando en la eternidad desde lo que nosotros conocemos, desde nuestra condición limitada y de nuestro mundo, de nuestra realidad, y obviamente pues pensamos que eso es algo que cansa, ¿no?, que se va para allá y nos da vértigo pensar en una especie de cansancio eterno, sobre todo como lo plantea mucha gente, que vamos a estar cantando todo el rato, ¿no? Entonces tú dices, oye, un poquito para respirar, ¿no? Son ideas que, no sé, que están mal planteadas. Es verdad que en el escatón, cuando llegue lo que llamamos el juicio de Dios y florezca la nueva realidad, la verdad es que ahí la creación que conocemos sí que llega a su plenitud, ¿vale? Eso no lo estoy negando. Aquello que nosotros confesamos al principio del credo, de creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, eso se junta, esto lo dicen muy poéticamente algunos teólogos, se junta con el final del credo, sobre la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, porque es una continuidad, hay una continuidad entre la creación y la nueva creación. Hay esa continuidad, como digo, en la creación de Dios, pero esta continuación no está condicionada ni sujeta a la alienación de nuestra existencia actual. Es decir, que no va a ser, como decía San Agustín, una existencia caída como la nuestra. Así que da igual, olvídate del vértigo que te puede dar ahora. ¿Qué es? Pues es otra cosa. Es acogida, es recepción de la creación, es transformación de la creación en algo nuevo que yo no te sé explicar porque no lo he visto. Entonces, el hecho de que en nuestro mundo presente haya también situaciones desiguales o estructuras de sometimiento, pero en el sentido no de someteo lo uno al otro, no, en el sentido de abuso. Pues eso no significa que en la nueva creación las cosas sean así. Tenemos que quitarnos esto de la cabeza. Por eso Jesús, en vez de entrar en el juego de responder desde dentro de la burla, le da a estos saduceos una respuesta que les descoloca. Los hijos de este siglo, los hijos de esta era, de este eón, de esta existencia, de esta realidad, se casan. Pero en la era venidera, en la resurrección, eso ya no hace falta. Ya no estamos en los mismos parámetros de la vida, de la existencia, estamos en otra cosa. Y de hecho nos compara, ¿verdad?, con los ángeles, ¿no? Nos compara con los ángeles de la presencia de Dios. O sea, seréis otra realidad, ¿no? La apologética, la defensa de la fe, no esas apologéticas cutres que vemos por ahí en los vídeos de YouTube algunos, o incluso algunos libros divulgativos como de batalla, puede ser, y yo creo que es necesaria para el diálogo con las personas que no son creyentes, ¿no? Pero la verdad es que al fin y al cabo, Dios en nuestra vida, con la vida de la gente también, no responde siempre desde razonamientos lógicos. Fíjate la lógica cómo se puede como emporcar, ¿no? Y bueno, ya que si me meto en el tema de la apologética, pues mejor me callo, ¿no? Pero la mayoría de las veces, como digo, no responde de ese modo. La mayoría de las maneras en que Dios responde lo hace respondiendo con presencia. Cuando la Iglesia es perseguida, y de esto es lo que quería hablar, el mundo, la sociedad, también lanza una pregunta desde una lógica que está sujeta a nuestra existencia condicionada. Y preguntan, y algunas veces nos preguntamos también nosotros, ante el mal y todo esto, ¿no? ¿Dónde está vuestro Dios cuando os están persiguiendo? ¿Dónde está cuando os están matando por vuestra fe, ¿no? La preguntaron a Jesús, ¿no?, cuando estaba en la cruz, ¿no? ¿Qué sentido tiene creer si os encarcelan en condiciones lamentables? Como los que nos precedieron aquí en Málaga, ¿no? Los abuelos, tatarabuelos de esta iglesia, ¿no?, que acabaron en la cárcel, como Manuel Matamoros o Antonio Carrasco, el
el hermano del primer pastor de esta capilla. Cárceles donde hay humedad, donde te pones malo. ¿Qué sentido tiene? ¿O qué sentido tiene que te echen del trabajo por tu fe? Como también nuestros antepasados, quizá algunos de vosotros lo habéis vivido, ¿no? Que se presentaba el sacerdote en el trabajo diciendo, mira, que este protestante que lo echéis, que no... Y tener que estar lidiando, ¿cómo va a querer Dios eso, no? Os vuelvo a la pregunta, ¿qué sentido tiene que os maten? Como está pasando en Nigeria o en otros sitios. Nigeria lo digo porque estas últimas semanas eran... O como hicieron con muchos pastores nuestros en la guerra civil de nuestra iglesia. En nuestra iglesia en sentido amplio, ¿vale? En las distintas ciudades. Pero la respuesta de Dios no es solamente una teoría intelectual, un razonamiento, algo lógico, que puede estar muy bien, que hay muchos libros de Teodicea que te responden muchas cosas, pero es algo más que argumento, es presencia, es la presencia de Dios que tú la vives, y tú dices, ¿cómo voy a negar esto? ¿No? Es mi realidad, ¿no? He experimentado su gracia, soy hijo de Dios, ¿qué hago? ¿No? El Dios de la zarza ardiente, que arde pero que no se consume. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios de Manuel Matamoros, el Dios de Antonio Carrasco, el Dios de vuestros padres y de tantas personas cristianas que le han experimentado y le siguen experimentando. Y que en esa realidad podemos decir, ¿no? Se puede decir que Dios es un Dios de vivos. Pero no de vivos porque tú lo estás viviendo y lo estás experimentando y no lo puedes negar. Es que de los que ya no están, de ellos también sigue siendo su Dios y siguen estando vivos en Él. Ni la muerte nos puede separar del amor de Dios, dice Pablo en Romano, no me acuerdo, 8 era. Sí. Un Dios que tiene para nosotros promesa de vida. Yo no soy dado, bueno, me conocéis, no soy muy dado a hacer teologías del martirio, pero sí teologías de ser consecuentes con el seguimiento a Cristo, y eso trae cargar con tu cruz, es decir, recibir oposición y en algunos casos martirio, de algunas maneras de una manera y en otros sitios de otra. Igual que mi teología o nuestra teología es la de ser consecuentes también con que nuestra fe es un canto de esperanza en aquel que ha vencido la muerte, resucitando de entre los muertos. Para mí esos son ejes, ¿no? Cuando Jesús dice Dios no es Dios de muertos sino de vivos, está proclamando la gracia en su forma más radical. No hay tumba que extinga a sus hijos e hijas para siempre. No hay tortura que les desintegre para siempre. No hay imperio alguno del pasado, del presente o del futuro que pueda silenciar la voz de los testigos. No hay cárcel ni desprecio que pueda matar la esperanza del Evangelio cuando ésta se ha palpado, se ha vivido, se ha experimentado de verdad. Porque la vida que viene de la gracia no depende del éxito, ni del reconocimiento que te puedan dar, ni de las cosas pasajeras, ¿verdad? Ni siquiera de la vulnerabilidad de nuestra vida presente. Depende solamente del Dios que llama y sostiene. Por eso cuando oramos por la iglesia perseguida, nos solidarizamos y deseamos que tengan por fin bienestar, ¿no? De hecho, todos los cultos, en nuestra primera oración, pensamos en ello. Pero también damos gracias por su testimonio que está siendo vivo, un testimonio vivo en medio de una oposición violenta y horrible. Y ahí está la fuerza de la resurrección en una situación de muerte. ¿Sí? Nuestras hermanas y hermanos que lo están pasando mal por la persecución nos enseñan que la esperanza no es una idea y la gracia tampoco es una idea. Es una llamada que arde y que sobrevive a toda costa. Es presencia, vuelvo a utilizar esa palabra. Ellos nos recuerdan que la vida nueva, la vida eterna, no comienza con la muerte.
lo he comentado algún año, los ortodoxos tienen una liturgia muy bonita cuando alguien se muere y dicen, esta persona ahora, ¿no?, ha entrado en la eternidad. Está muy bonito, pero yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. La vida eterna comienza en el presente, cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y está en esos corazones que siguen creyendo cuando la situación de alrededor parece indicar que todo está perdido. Ya os ve reflexionando. Pues vamos a dejar entonces ese tiempo de reflexión. Lo que sí que voy a hacer es una oración con vosotros, ¿vale? Señor, gracias. Gracias por el testimonio de nuestras hermanas y hermanos en tantísimos lugares que lo están pasando mal. Dale fuerza y dales ánimo. Trata también, muy especialmente, con el corazón de sus perseguidores. Que todos puedan llegar a vivir juntos la gracia de tu Evangelio. Sabemos que tu Evangelio es un Evangelio transformador. Queremos que tu reino nuevo, el reino de Dios, sea palpable en cada lugar. Anímales y anímanos también a nosotros por la esperanza que tenemos en ti, por el fuego de tu Espíritu, a seguir a tu Hijo Jesús en medio de las adversidades. Y en su nombre te lo pedimos. Amén.